tal? Muy buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes. Este es un nuevo video en el cual vamos a aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. El título de este tema lleva por nombre Transgresores a su palabra. Pero antes de empezar, vamos a pedir la dirección de Dios. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hora, Padre, estamos aquí dando gracias, Señor, por este día tan especial que usted nos da. Bendito Dios, principalmente, Señor, pedimos que nuestros oídos, Padre, sean abiertos para poder recibir esta palabra, Señor. Y que sea usted, bendito Dios, quien nos dé el entendimiento y el discernimiento, Padre, para escuchar y para entender, Padre. De igual forma, Señor, pido y suplico que sea usted, bendito Padre Celestial, quien me use como instrumento, Señor, para llevar a cabo su palabra. Todo esto lo rogamos y lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Va a ser, espero no hacerlo muy largo. Este tema verdaderamente tocó mucho mi corazón. ¿En qué aspecto? Porque a mí me gusta defender la palabra de Dios. Siempre me ha gustado defenderla. Nunca me ha gustado que hablen cosas malas en las cuales quieran dejar avergonzado a la iglesia, a personas que predican. Yo siempre he sido una persona que le gusta defenderse, pero con motivos, siempre y cuando tengamos la Biblia al lado y con esos motivos decirle, mira, ¿sabes qué? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Hace unos videos también mostré un tema de la creación, del mundo. Pero en este caso tengo el celo de, y digo tengo el celo porque siento que Dios así lo ha puesto en mi corazón, el defender este tipo de temas. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios, hermanos, es verdaderamente amor hacia el pecador. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay partes de la Biblia que te habla directo, pero suave. Te habla directo, suavemente. Y hay otras partes que te habla duro. Y es ahí lo que tenemos que aprender a contemplar. Que la palabra de Dios es amor, pero también es dura a la vez. Es por eso que dice que es como espada de doble filo, que entra y perfora y sale y rasga, porque nos va a herir. Y ese tipo de temas, yo le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de poder exponerlo. Y no digo yo, sino digo gracias a Dios, porque Él es el que da los temas. Él es el que nos da el entendimiento de poder enfocarnos en un tema y el poder exponerlo. No soy yo. Muchas veces dicen, es que el hermano lo predica por predicar o porque le cae mal a alguien. No, los temas son dirigidos por medio de Dios hacia nosotros, para que los demás sepan qué es lo que pide Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque verdaderamente yo he dicho que la palabra de Dios es amor, pero también es dura a la vez. Y que va a haber veces que nos va a doler en lo más profundo. Nos va a doler en el aspecto de que las palabras nos van a hacer hasta sentir mal.
pero no para mal, sino para bien, para ver en qué es lo que estamos fallando. Y quiero empezar eh, con una cita que la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 50 al 53. Repito nuevamente el título de la, del tema, perdón, transgresores a su palabra. Ok, así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus transgresiones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, en la cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad, tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste, por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Muy bien, hermanos, como comentabas un momento, la palabra de Dios es dura, pero si te está hablando duramente es para cambiar, para que cambiemos ese aspecto de, o más bien defectos que aún tenemos, defectos carnales que aún tenemos y no nos hemos alejado de ellos. Fíjense nuevamente lo que dice el versículo 50 y 51. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus transgresiones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, en el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Aquí tomé una pequeña gema de la hermana Elena G. de White, del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 2, lleva por título El pueblo elegido. Dice lo siguiente: pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal, desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán. Se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito, honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre, y para gloria. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse, sino por medio de continua adversidad y humillación. Verdaderamente entendemos cómo el pueblo israelita en aquel entonces daban esperanza a la gran mundanalidad pagana de aquellos tiempos. En aquel entonces, las sinagogas, llevadas a cabo por los rabinos, los maestros de aquellos entonces, enseñaban la palabra de Dios conforme a las sagradas escrituras. Ellos predicaban lo que demandaba Dios, lo que Dios quería para su pueblo. Y eso era cada semana. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué seguían caminos paganos?
se apartaron de los mandamientos de Dios. Y fue que siguieron esos caminos paganos. También Dios mandaba profetas. Esos profetas los mandaba al pueblo de Israel y muchas veces hasta los mataba porque no querían saber nada. Pero por medio de esos profetas Él les mandaba advertencia para que se arrepintieran y pidieran perdón. Pero la apostasía era mayor hacia el pueblo de Israel. Muchos decían decirse cristianos y seguían haciendo lo malo. Se seguían revolcando en el lodo y no se daban de cuenta verdaderamente que por medio de su hijo Moisés, Dios había hecho lo imposible por sacar a su pueblo de la tierra de Egipto para llevarlos a Canaán. Pero el pueblo aún así no entendía. Vieron la gloria de Dios, cómo se manifestó a Faraón. Vieron cómo muchas personas perecieron. Vieron verdaderamente el poder de Dios. Y aún así decían seguir a Dios y no lo hacían a la vez. Estaban como que sí y no. No y sí. Eso lo tomo, no lo tomo. Fíjense lo que dice ahí nuevamente. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre, para gloria y para gloria. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse, sino por medio de continua adversidad y humillación. Verdaderamente, hermanos, si estos hijos de Dios en aquel tiempo hubieran seguido al pie de la letra todo lo que Dios les pedía, ¿y qué les pedía a Dios? Fidelidad. Dios era lo que pedía, fidelidad ante todas las circunstancias. Debemos de tener en cuenta que, y ya sabemos, hemos estudiado, hemos visto, hemos escuchado, cómo el pueblo de Dios verdaderamente sufrió en el desierto. Perecían de sed. A lo mejor ellos ya estaban cansados de vagar en el desierto, ese tiempo que anduvieron de 40 años en el desierto. Se aburrían de comer el maná que Dios les daba. Y a causa de y a pesar de todo eso, que era la palabra correcta que buscaba, que a pesar de todo eso, de que Dios los libró de las manos de Egipto, los libró de muchas otras cosas más, Dios no los dejaba, les daba agua, les daba maná, comida de ángeles. Y aún así ellos no agradecían ese aspecto, en ese aspecto. Al contrario, ellos decían, no, pues nosotros queremos comer esto, queremos comer lo otro. Se rebelaba el pueblo hacia Moisés. Y Moisés iba y se arrodillaba ante el Padre y le decía, Padre, mira que tu pueblo quiere esto, mira que tu pueblo quiere lo otro. Y había veces que Dios concebía y les mandaba todavía esas bendiciones que Dios les daba. Y ni aún así el pueblo de Dios estaba contento. Hoy en día es lo mismo.
por gracia de Dios hemos sido salvados. ¿En qué forma? A lo mejor hay hermanos que han estado arrojados al vicio y el vicio no los mató. Hay hermanos que han estado enfermos y la enfermedad no los mató. Y así nos podemos seguir, la lista es larga. Si Dios te ha salvado de cualquier circunstancia por la cual hayas pasado y hoy te tiene aquí, dale gracias a Dios por ello. Y si tú estás agradecido con Dios verdaderamente, séle fiel a Dios y no sigas en los caminos paganos. Sigue fiel a su mandato. Sigue fiel a su amor. Fíjense, llegamos aquí a esta parte. Quise comparar cómo antes verdaderamente, a pesar de todas las circunstancias que el pueblo de Israel vivió, de que, como dije hace un momento, vieron toda la gloria de Dios, todo el poder de Dios, de lo cual Dios podía ser capaz por su pueblo. En aquel entonces, cuando Moisés subió a aquel monte, y pasaron los días, y ellos decían, ¿qué ha pasado con Moisés? Y fueron con Aarón y le dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está Moisés? Y dudaron de cuán grande es Dios. Y le dijeron a Aarón, haznos dioses para que nosotros adoremos. ¿Cómo se atrevieron a corromper esa parte de los mandamientos que Dios le había dado? El cual decía que no tenían que tener dioses ajenos, por el simple hecho de que el líder que llevaban por delante se desapareció por estar en la presencia de Dios. Ellos empezaron a dudar, ¿qué va a ser de nosotros? Vamos a morir de hambre, vamos a morir de sed, nuestros animales se van a morir. Tenemos que adorar a alguien para que nos supla de las cosas que necesitamos. ¿Y qué hizo Aarón? Fueron y fundieron todo el oro que tenían e hicieron un becerro y empezaron a adorar al becerro de oro. ¿Eso fue algo verdaderamente correcto? Claro que no, no fue correcto. Porque ellos sabían que tenían a un Dios por el cual Él había hecho todo. Pero se les hizo fácil hacer un Dios falso. En lugar de doblar rodillas, todo el pueblo, arrodillarse y clamar a Dios y decir, Dios mío, ayúdanos. Está pasando esto. Necesitamos esto. Necesitamos de ti, Dios mío. Y se les fue fácil hacer este becerro, honrarlo y adorarlo, sabiendo que ese becerro no podía hacer milagros. Hoy en día hay mucha gente que está perdido en ello, hermanos. Hay gente que está perdida igual como el pueblo de Israel se estaba empezando a perder en aquel entonces. Como podemos ver, en la otra parte vemos otras imágenes. Vemos a vírgenes
Budas, ángeles, apóstoles, becerros, hasta hombres que hoy en día dicen interceder por nosotros. Hay personas que están mal informadas. Hay personas que quieren seguir a un Dios falso. Hay personas con el hecho de que ellos piensan que yo tengo a un Jesús en mi recámara. O no, o yo que sé, un budista, no sé, algo. Estamos cayendo en el mismo error en el cual el pueblo de Israel caía. Y sabemos que eso está mal, porque la palabra de Dios no dice que adoremos imágenes. Al contrario, nos dice que no tendremos dioses ajenos. Y de otra manera, si vemos muy abajo, vemos a aquel hombre que se hace pasar por intermediario entre el hombre y Dios. Pero ¿puede ser posible verdaderamente eso, hermanos? Claro que no, porque maldito es el hombre que cree en el hombre por medio de esas cosas que él hace y que él dice ser el intermediado. Al contrario, el único intermediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. Es el único ser divino que puede interceder por nosotros. No hay otro hombre. La intercesión la tiene Jesucristo. Nosotros cuando queramos pedir perdón, limpiarnos de todo el mal que nos corrompe, arrodillémonos, pidamos la dirección del Espíritu Santo, invitemos al Señor Jesús a nuestro lado, platicar con Él, decirle qué es lo que nos molesta, decir verdaderamente todos nuestros pecados, que Él llevará al Padre, abogará por nosotros y nos llegará a dar el perdón. Ahí mismo en el deseado de todas las gentes nos sigue diciendo, después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley, y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y la ciencia. Pero estos medios se corrompieron durante el cautiverio. Muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaban el ritual. Ese ritual había sido instituido por Cristo mismo, en todas sus partes. Era un símbolo de Él y había estado lleno de validad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual en sus ceremonias y se ofrecieron a las formas muertas, confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban, a fin de reemplazar lo que había perdido. Los sacerdotes, los rabinos, multiplicaron los requerimientos de su invención. En cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Este es otro punto muy importante y clave de la enseñanza. En aquellos tiempos, en las sinagogas, los rabinos enseñaban la ley, la palabra acerca de la obediencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Poco a poco el paganismo fue agarrando terreno en la iglesia cristiana.
las artes, las ciencias, nos dice, corrompieron las sinagogas, empezaron a entrar con doctrinas falsas que el hombre empezó a adoptar. Quisieron mezclar lo pagano con lo divino. Y donde, hermanos, donde hay luz no puede haber oscuridad. Pero ellos quisieron mezclarlo de esa forma. Empezaron a enseñar, a adoctrinar a los niños desde pequeños con esas artes y ciencias falsas. Y cuando esos niños crecían y se topaban con la palabra de Dios, ¡pum!, había un choque. Y muchos empezaban a dudar de ello. Muchos escogieron el camino de Dios, otros no lo escogían por medio de esas falsas doctrinas. Poco a poco el pueblo de Israel se fue apartando. Se apartó a tal grado a lo que hoy en día estamos. La mayoría de las personas que son cristianas les han lavado una parte del cerebro, por decirlo así. Porque cuando nos convertimos en cristianos, las cosas de este mundo que nos han metido y nos convertimos luego a Cristo, choca. Porque dices, es que eso no es malo. Pero la palabra de Dios te lo está recalcando que no va de la mano con el cristianismo. Pero aún así lo estamos haciendo. ¿Qué está pasando verdaderamente ahí? Verdaderamente como verdaderos cristianos, ¿estamos haciendo lo que Dios nos pide? Lo que nos han enseñado en la escuela, lo que nos han enseñado verdaderamente en casa, o otras culturas, otras iglesias, ¿verdaderamente es la correcta? ¿Cómo verdaderamente podemos decir cuál es la verdad? Al contrario, la verdad la vemos en la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios en el Viejo Testamento demanda, el Padre demanda la obediencia a lo que Él está pidiendo. La verdad del Nuevo Testamento nos habla acerca de Jesucristo, que es Dios mismo. Vino con esa suavidad, con ese amor entrañable. Vino a dar amor, vino a dar ayuda. Él vino a darlo todo por nosotros. Él vino a enseñar la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Él en ningún momento vino a modificar nada. Fijémonos verdaderamente en el error que hoy en día otras iglesias, otras doctrinas están cayendo. La mundanalidad está entrando incomparablemente. Hay pastores, hay predicadores, dizque profetas, que son profetas de Dios, dizque apóstoles, que son apóstoles de Dios, que traen un corazón orgulloso y son hipócritas a la palabra de Dios. Hipócritas, ¿por qué? Porque están enseñando verdaderamente cosa errónea y están utilizando las Sagradas Escrituras para conveniencia de ellos. No quieren que verdaderamente el pueblo de Dios sepa la verdad. Y la verdad es dura, hermano. Dura porque cuando ya la logramos entender se nos hace dura. El poder decir eso es que soy cristiano, ya no voy a poder hacer esto. Soy cristiano, ya no voy a poder ir acá.
A esto es a lo que ha llegado ese tipo de doctrinas falsas. Ceremonias. Ceremonias que no van de la mano con la palabra de Dios. Ellos mismos han hecho esas ceremonias falsas. Ceremonias de hombres, no de Dios. Costumbres. Costumbres humanas que el ser humano ha hecho. Y que les parece juego. La ciencia que el hombre ha creado. Dios nos dio la ciencia para bien y el ser humano lo está usando para mal. Verdaderamente, ¿a qué estamos jugando? Si el Dios nos dio el conocimiento, nos dio la inteligencia, es para que la usáramos para bien, para uso bueno hacia nosotros. Y de igual manera, usarlo para cosas de Dios. Y sobre todo, hoy en día están habiendo costumbres nuevas. En Israel sacaron esta bandera tricolor o multicolor, perdón, multicolor. Y esa bandera sabemos que representa. Estamos tomando costumbres que no van de la mano. Y yo no quiero entrar en ese tema, porque ese es otro tema extremadamente grande para llevarlo a cabo. Solamente quiero que veamos hasta dónde está llegando el ser humano. Costumbres que verdaderamente está inventando hoy en día, las estamos a ver común y corriente. En el deseo de todas las gentes nos sigue diciendo por la pluma inspirada de la hermana Elena G. de White, con todos sus minuciosas y agravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos, luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba por desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo a saber que que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba, no guardaba la ley. Aquí verdaderamente el pueblo de Israel decía, no, no se puede guardar la ley de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede guardar la ley de Dios? Es que si yo guardo la ley de Dios me voy a volver aburrido. Si yo voy a guardar la ley de Dios, no voy a gozar de todo lo que el mundo me da. Nos damos de cuenta. Aquellas personas, pueblo de Israel, que decían, imposible guardar la ley. Yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué imposible? Si sabemos que la palabra de Dios es verdad, nos va a dar una vida nueva, nos va a dar una vida de obediencia, que es lo principal que Dios nos está pidiendo, obediencia, fidelidad. Al decir yo no guardo la ley, infiel le estás siendo a Dios. Es por eso que los que deseaban servir a Dios trataban de observar los preceptos rabínicos. Luchaban bajo esa carga. Porque poco a poco eso se fue expandiendo. Y al que veían que respetaba la ley,
no quiero pensar que le hicieran algo. Al contrario, lo veían mal, lo despreciaban, porque como diríamos hoy en día, no se actualizaba a las costumbres de ahora. Hoy en día es lo mismo. La persona que lleva a cabo y al pie de la letra la ley de Dios en este mundo de pecado, se le va a hacer difícil. Y es por eso que muchos dicen, yo no respeto la ley, yo hago lo que sea, porque le está siendo infiel a Dios. Y de esa forma él se siente bien. Pero hermanos, los que llevamos al pie de la letra las sagradas escrituras, lo que Dios pide, aunque uno diga, es que yo me siento así que como que apagado, porque hay cosas del mundo que no puedes disfrutar por ser cristiano. Hermano, alégrate, alégrate porque en este mundo no es para siempre. El ser obediente y guardar sus mandamientos de Dios nos va a hacer llegar a la patria celestial, donde verdaderamente allá es donde gozaremos de todo lo que Él nos va a brindar. Y que las cosas mundanales de esta tierra no nos quieran hacer infieles a la palabra de Dios, a su mandato. Vayamos a Hebreos 9, capítulo 9, versículo 14 al 18. Fijémonos qué es lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para sí, perdón, muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, o testamento, nos dice ahí. Por tanto, que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Hermanos, créanme que cuando yo leí esa parte de Hebreos, no entendía. Pero le doy gracias a Dios que pude entender un poco de ello, que nos dice que hay un nuevo mediador hoy en día. Antes no había ese mediador. Antes tenían que ir y sacrificar un cabrito de un año y sin defecto, porque representaba a Cristo Jesús para perdón de pecados. Dios sabía que el mundo se iba a corromper aún más y mandó a su Hijo, que es la representación de aquel cabrito o cordero inmolado, porque Él era sin mancha. Él vino a este mundo y no pecó. La palabra de Dios no se equivoca. A Él lo describe santo ante todo. Y no había nadie que lo pudiera señalar porque verdaderamente Él no hizo más que brindar apoyo, ayuda y amor en esta tierra. Pero fíjense lo que dice. Dice que debe de haber un pacto o testamento, que viene siendo lo mismo. El testamento ya estaba hecho. Los testamentos que Dios nos había dejado. Pero como verdaderamente el mundo no quería entender,
tuvo que venir su hijo a renovar ese testamento. Y fue ahí un nuevo pacto, que por medio de Jesucristo entendieran que al aceptarlo a Él, están aceptando el testamento de su Padre. Pero dice aquí igual, porque donde hay testamento, pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. Dios vino a ello, vino a renovar ese pacto, ese testamento. Pero tenía que haber muerte, nos dice la palabra de Dios. Dice, es necesario que intervenga muerte del testador. El pecado antiguamente, si no pedías perdón, morías. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a morir. Tuvo que haber esa muerte para que Él pudiera ser nuestro mediador. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Murió Jesús, se confirmó su muerte, se confirmó el pacto. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si Jesús no hubiera muerto, entonces las cosas seguirían igual. Pero tenemos ese chance por medio de su Hijo Jesucristo. El versículo 18 dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido sin sangre. Pero este fue instituido por sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 18:30 dice lo siguiente, por tanto yo os juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Hermanos, el ser cristiano verdaderamente es algo que se podría decir difícil para aquella persona que está cambiando, que es recién nacida en las cosas de Dios. Verdaderamente para ellos sí, y bueno, no solamente para ellos, para todo mundo. Es difícil caer en tentación mundana. La persona que iba mucho a fiestas, la persona que iba mucho al cine, y que hay cristianos que aún así lo siguen haciendo, ¿eh? Hay otras doctrinas que las fiestas. Dicen, yo nada más voy a platicar, yo nada más voy a esto, voy a aquello, a lo otro. No voy a bailar, no voy a... Estás participando. El cine nos roba tiempo. Una película de 3 horas. 3 horas perdidas, pudiste haber leído tu Biblia, tu libro, tu fe de Jesús, tal vez. Pero mientras ya perdiste 3 horas, le diste la espalda a Dios, preferiste otras cosas que ir al cine. El cristianismo hoy en día también está aceptando muchas cosas que no van de la mano y que no están conforme a la palabra de Dios. Hay cristianos, hay doctrinas que están llevando a cabo ello. El Día de los Muertos. Me tocó ver por ahí a una hermana que se pintó de una calaca, pero no, o sea, no del séptimo día. Una amiga, ella es hermana, pero es de otra doctrina, y ella lo ve normal, porque dice que son sus raíces. Pero la palabra de Dios lo repudia, ¿eh? La Navidad. ¿Verdaderamente qué estamos festejando con la Navidad? Muchos dicen, es el nacimiento de Jesús.
Ese es otro tema el cual la Navidad representa y no lo voy a alargar mucho, pero el verdadero cristiano no celebra la Navidad. Y primeramente Dios, con la dirección de Dios, vamos a hacer un tema para que vean verdaderamente lo que representa la Navidad. Hermanos, verdaderamente a lo mejor este tipo de temas son duros, pero es para que recapacitemos que verdaderamente estamos haciendo todavía cosas malas. Y digo estamos haciendo porque podrá haber cosas que aún no he detectado en mi vida, que de igual forma lo podré estar haciendo y lo estoy haciendo mal. Pero tenemos que saber decir no a esas tentaciones mundanas. Debemos de saber alejarnos de todo ello. Porque así como lo hizo el pueblo de Israel, que se empezó a olvidar de Dios, empezaron a crear artes, ciencias, costumbres. Hoy en día es lo mismo, la ciencia está avanzando. Hoy en día es lo mismo, nuevas creencias, nuevas costumbres que el ser humano ha agarrado. Pongámonos en oración, estudiemos. No tengo nada más que decirles, hermano. Que esta predicación sea para honra y gloria de nuestro Dios, para que nosotros podamos cambiar. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, doy gracias, bendito Dios, por este tema, porque es usted, bendito Padre Celestial, quien habla por medio de nosotros. Es usted quien alienta a su pueblo, Señor, con estos sermones. Sabemos que es usted quien quiere despierto a su pueblo. Yo le suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayude a cambiar, porque pecadores somos, bendito Dios. Somos seres imperfectos delante de su presencia, Señor. Pero por la gracia de su Hijo Jesucristo, usted nos ha ayudado. Y usted nos ayudará a seguir adelante. Yo se lo ruego, se lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ayúdenos a cambiar. Gracias doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Mucho gusto en pasar esos minutos con ustedes. Que el Señor me los bendiga y nos veremos nuevamente en otro tema. Hasta luego. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca algún lado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal,
única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna.